Mis muy estimados patrocinantes de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde encontrarán, justamente gracias a sus aportes, un canal completamente libre y totalmente independiente. En el capítulo anterior lo finalizamos describiendo el famoso discurso donde los neocons, o sea, los neoconservadores americanos, publicaron ese igualmente famoso documento sobre el siglo XXI americano, en donde se invocaba la necesidad de un evento realmente traumático para sacudir al pueblo de los Estados Unidos. Y entonces es cuando se mandan esa famosa expresión sobre la necesidad de un nuevo Pearl Harbor. Y eso ocurre un año antes, justamente no, pero más o menos un año antes del 11 de septiembre de 2001, cuando finalmente ocurrió el supuesto atentado a las Torres Gemelas y al edificio World Trade número 7, que nadie recuerda, y al Pentágono, donde nunca se encontró coherencia alguna entre las evidencias, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegado a este punto, como siempre me encuentro ante el dilema sobre hablar de ese nefasto día o seguir con el que es uno de los temas principales de la serie, que es el tema de los neoconservadores y sus distintas relaciones con los distintos mesianismos, con el wahabismo y otros movimientos, y su influencia sobre todo lo que pasa en el mundo y sobre todo en el Medio Oriente. Yo, la verdad, es que no tengo ninguna ganas de entregarme a la jauría de los que andan a la casa de conspiracionistas. Yo creo que en nuestro canal todos somos personas con un mínimo de inteligencia y el que la tenga, aunque sea a un nivel meramente normal, sabe muy bien qué fue lo que pasó ese día infernal del 11 de septiembre, cómo fue realmente el nuevo Pearl Harbor. Así que seguimos. Algún día, algún día, amigos, sí podremos hablar seriamente sobre eso. Eso será, eso va a ocurrir. Pero mientras tanto, sigamos que es lo mejor. Bueno, aterrizando de nuevo en lo que es el pensamiento neoconservador, habría que decir que en principio es absolutamente ateo y considera la religión como una gran burbuja, lo dicen ellos mismos, comenzando por Leo Strauss, que fue el gran ideólogo fundador del pensamiento neoconservador estadounidense. Él afirmó muy claramente que en realidad la religión es simplemente un alimento de granja, un alimento concentrado para dárselo al ganado. Pero este alimento puede ser extremadamente útil porque es, de hecho, una herramienta muy eficaz, comprobada en el tiempo, una herramienta muy eficaz para fusionar la conciencia colectiva hacia determinados objetivos. Por lo tanto, es importante utilizar la religión como instrumento. Se entiende y se afirma la utilidad de la religión y se trama con ella. De ahí que en todo el mundo han surgido figuras que políticamente se identifican con el conservadurismo o la derecha, que mezclan, que mezclan en su mensaje política y religión. Y para mí, el país pionero en este aspecto no son los Estados Unidos, que va, sino Brasil. Desde hace años en ese país los candidatos mezclan pasajes
pasajes de la Biblia con ofertas electorales. Tanto es así que cuando en Venezuela contrataron desesperadamente a un asesor brasileño para que ayudara a mejorar la imagen lamentable del candidato presidencial, Enrique Capriles, candidato de oposición al chavismo, por lo tanto un candidato de derecha o conservador, aunque su discurso siempre fue un masacote chapucero, porque Venezuela carece realmente de asesores políticos profesionales. Por eso contrataron a este brasileño. Y a partir de ese momento vimos en aquella época como ese candidato de origen judío comenzó a recitar versos de la Biblia, del Nuevo Testamento, y a nombrar a Cristo en cada esquina. Se persignaba a cada rato, hacía como si estuviese rezando. Y hoy en día se le recuerda por repetir una frase en particular: el tiempo de Dios es perfecto, que lamentablemente quedó asociada a este verdadero pelmazo de la peor politiquería que uno se pueda imaginar. Y estamos hablando de alguien que proviene de lo más alto y encumbrado de las élites venezolanas. Estamos hablando del nivel más alto de las élites venezolanas. Así que imagínense cómo son esas élites. De hecho, esa siempre ha sido la mayor tragedia histórica venezolana. Así que para mí fue Brasil un país donde el mesianismo evangélico, protestante, militante de derecha, eh, que no entiende la contradicción insalvable que hay al declararse al mismo tiempo como conservadores y liberales, y que practican el evangelio de la prosperidad, eh, que si fuesen realmente católicos no sabrían que se trata de algo totalmente anticrístico, pero como son protestantes está bien, porque además los refuerza en su liberalismo. En fin, es para mí Brasil el país donde sin duda alguna surgió el fenómeno, hasta generar a su máxima figura, que fue Jair Bolsonaro, un neocon, sin duda un neocon, pero muy particular, porque, por ejemplo, comenzó atacando a China y terminó defendiendo la pertenencia de Brasil al grupo de los BRICS, defendiendo esa pertenencia además en forma entusiasta. Pero en aquel momento esa selección como candidato fue muy aceptada, porque Bolsonaro, además de poseer un carácter áspero, arisco, que es perfecto para provocar la polarización dura, de la misma forma como en Argentina acaban de coronar a Javier Milei, otro verdadero neocon, pero ese es un neocon pura sangre, ese es un verdadero psicópata que va a ser perfecto para generar polarización, pero en este caso polarización hardcore, más ruda incluso que la brasileña. Y eso sin lugar a dudas desembocará en caos, un infierno en Brasil en algún momento. Y eso es lo que se buscará provocar con este enano verdaderamente siniestro. Y a mí me parece increíble cómo es posible que la gente, nada más al verle la cara, no se dé cuenta. Y al escucharlo, ni hablar. Pero bueno, cosas que suceden. Ya tendré tiempo para hablar de este enano siniestro. Bueno, total. La polarización en Brasil fue todo un éxito, sin duda alguna. Fue una operación diabólica perfecta de divide y vencerás, y un triunfo del principio masónico de gobernar los opuestos. Algo que describí minuciosamente
en mi video Elecciones en Brasil. Aquí les doy el seguro ganador, que como siempre encontrarán su link abajo en el texto descriptivo. Pero al mismo tiempo también conocemos el caso de Donald Trump, que a pesar de ser un cristiano no confesional, en realidad es un pecador en serie convicto y confeso con el sexo opuesto, que en determinado momento le rindió un conmovedor homenaje, tan conmovedor como ficticio, a San Juan Pablo II, el cual, según algunos conservadores liberales, campeones imbatibles de la ignorancia granítica, supuestamente fue un defensor del liberalismo, cuando en realidad Karol Wojtyła era tan anticomunista como anticapitalista. Y esto lo dejó muy en claro muchas veces, señores y señoras, señoritos y señoritas liberales. Juan Pablo II fue ásperamente crítico con el capitalismo, fue muy crítico y bastaba ver las caras que ponían cuando le tocaba tocar ese tema. Y en Italia, volviendo al tema de la polarización, intentaron hacer lo mismo con un tal Matteo Salvini, el muy, pero muy mediocre líder del partido La Lega. Partido que practica una de las peores formas de gatekeeping, incluso peor que el de Giorgia Meloni, la actual primer ministro, porque por lo menos ella siempre se mostró liberal, siempre, siempre se declaró liberal. Bueno, pero volvamos a Salvini. Salvini, en un determinado momento, cargaba un rosario a todas partes y lo mostraba, y lo sacaba y lo mostraba, y se lo envolvía en la mano. Solo que lo hacía con tanta torpeza, tan falsamente, que se ve que algún amigo se lo dijo, o algún asesor se terminó por decírselo. Por favor, no sigas, porque tal como lo haces, eso no va a funcionar. Y efectivamente, ese rosario que cargaba Salvini a todas partes, de un día para otro, se desapareció, pero además se desapareció para siempre, ¿no? La política moderna y los asesores, los grandes asesores política, asesores políticos, asesores de imagen, spin doctors. Qué gremio tan, qué gremio tan cómico, porque además pasa por ser un gremio altamente profesional, altamente preparado, cuando en realidad son maquilladores de payasos, son empacadores de paquetes. Bueno, vamos a seguir. ¿Y por qué vamos a seguir? Porque en España tenemos otro caso lamentable, un caso cómico, el caso realmente cómico del partido Vox. Ese sí es cómico. A mí Vox me da risa todo el tiempo. Otro partido de gatekeeping, pero por el lado más torpe y cutre, como dicen los españoles, que uno se pueda imaginar. Y además, del lado más irrespetuoso posible para con la inteligencia de las personas. Pues no todo el mundo es liberal o es un idiota. Y este caso realmente asombroso, de partido mamarracho como es Vox, lo expuse y argumenté debidamente en el video titulado Gatekeeping, la democracia mágica del capitalismo mágico y el engaño de Vox y los soberanistas, cuyo link
van a encontrar abajo en el texto descriptivo. No se pierdan ese video. Amigos, el grotesco ejemplo del partido Vox nos ilustra sobre el fenómeno realmente desolador de los liberales católicos. Que da risa el solo pronunciar esa frase, aunque se trata de verdaderos esperpentos que se burlan en la cara de uno. Pero de estos adefesios no me ocuparé por el momento, además porque carecen de verdadera importancia política. Solo les recordaré, amigos, que no se puede ser católico y liberal a la vez. Lo siento. Por más que se le tuerza el cuello a las cartas encíclicas, que son, al fin y al cabo, documentos políticos de un Estado. Y que basta con ser un ser normal, bien educado, inteligente, decente y preparado eh, para estar de acuerdo con la propiedad privada, para estar de acuerdo con la economía de mercado y con la libre empresa, sin necesidad de caer en la trampa cazabobos del liberalismo, el cual, se los digo, es hermano del nazismo, porque es una ideología malthusiana, darwinista, mecanicista, cientista, tecnocrática, que comparte sus mismas idénticas raíces. Y eso lo voy a explicar y lo voy a demostrar con evidencias concretas, con abundancia de evidencias concretas. Esto de la hermandad entre nazismo y liberalismo. Desde luego, lo voy a hacer en una serie de videos que espero comenzar a producir en algún momento del año. Ya veré cuándo, pero te los prometo. Bueno, seguimos. Señores, hoy en día en Europa estamos desgarrados por este supuesto choque entre soberanistas de derecha y la izquierda progresista. Y desde la izquierda progresista nos anuncian que los derechos de los seres humanos significan esencialmente el poder caminar con el culo al aire y plumas de pavo real en la cabeza y dar la posibilidad a dos hombres no de adoptar, sino más bien de comprar un niño en el mercado, en el libre mercado. Y estos supuestamente son derechos inalienables y fundamentales para el ser humano, cuando en realidad el progresismo no pasa de ser una mera operación dirigida por gente inhumana o deshumanizada, como dice Eric del Búfalo, exclusivamente dirigida a escandalizar y dejar horrorizada a la otra parte del electorado. Y por lo tanto, el objetivo principal es atizar la polarización. Aunque no es tan fácil superar la tendencia a la fragmentación partidista en Europa, que fue estimulada por el mismo atlantismo, solo que ahora se ha vuelto un impedimento para lograr polarización en bloques monolíticos en los países europeos. O sea, ellos mismos ahora se encuentran entrampados. Eh, pero desde luego que de todos modos surgió la inevitable repulsión representada por lo que se ha dado en llamar el soberanismo, que es una reacción clásica contra la globalización y condena este tipo de derivas y lo hace legítimamente y con toda la razón, salvo que los verdaderos poderes fuertes siguen siendo los mismos, señor, porque entre Clinton y Trump
o entre Biden y Trump, sí, puede que haya diferencias notables, incluso netas, entre sus visiones sobre el Estado y el gobierno, pero la poderosa influencia de Israel y de Arabia Saudita sobre ambos candidatos, tanto en el caso de Clinton como en los casos de Biden y Trump, fue y seguirá siendo la misma. Es más, estudien el caso y no encontrarán diferencias, a pesar de que supuestamente nada es más opuesto a Trump en este mundo que Hillary Clinton, por ejemplo. ¿Y qué significa esto? Señores, esto significa que estamos hablando de algo más que influencia, porque implica la acción de un poder, un suprapoder, y este suprapoder o superpoder tiene su expresión sobre todo geopolítica en el movimiento neoconservador o neocon. Y su expresión más clara está en las dos guerras que hoy en día nos toca vivir, la de Ucrania y la de Gaza. Y vendrán otras, porque los neocon insisten en que los Estados Unidos no se deben detener nunca, porque constantemente deben mostrar sus músculos y demostrar su fuerza invencible todo el tiempo. Y si no estás con ellos, estás contra ellos. Y si los Estados Unidos se muestran débiles, sus enemigos los atacarán por todos los flancos. Esta es la mentalidad neocon, señor. Cuando ellos hablaron una vez de guerra infinita, de guerra sin fin, eso era en serio, realmente en serio, señores. Porque además eso puso al complejo industrial militar tecnológico a planificar, a producir y a cobrar del Estado, y eso hizo aumentar el valor de las acciones del complejo en la bolsa, que es cuestión de vida y muerte en el capitalismo de los Estados Unidos. Es un capitalismo financiero, un finance capitalismo. Eh, por eso se debe garantizar que el caos que se logre al final sea realmente global. Por lo tanto, debe ser creciente, debe haber caos en todas partes, todo el tiempo, y debe llegar a ser insoportable, sin salida, para que tengamos que implorar la intervención salvadora de los Estados Unidos. Y desde hace un tiempo, especialmente desde que ocurrió la pandemia, los neocons y sus socios andan apurados, ¿eh? Y esta aceleración aumentó con Joe Biden y van a seguir. Y si habrá alguna pausa, podría ser, por ejemplo, en Ucrania, donde salieron con las tablas en la cabeza y de paso reforzando a Rusia como superpotencia militar nuclear y de paso viendo cómo ésta se está aliando con China. Y ahora están viendo la reacción mundial en contra de Israel por la masacre en Gaza, donde ellos están actuando codo a codo con los israelíes. Y eso coincide con el segundo paso en falso que dio Arabia Saudita cuando se cuadró con Palestina. Y es por eso que podría ocurrir una pausa por allí también. Pero les aseguro que se tratará solamente de treguas temporales y luego volverán a pisar el acelerador. Porque además la situación interna en los propios Estados Unidos, señores, es una situación de colapso sistémico en todos los órdenes, político, económico, social, en todos los órdenes, incluso militar. Y este colapso sistémico no lo van a poder contener indefinidamente.
2024 porque es año electoral. Bueno, pero se podría salir de control de un momento a otro, incluso a partir de este mismo año, aunque sea electoral, y con pronósticos de implosión, estallido, que empeoran dramáticamente, se vuelven cada vez peores de aquí hasta el 2026. Y eso lo saben todos los verdaderos expertos, todos los verdaderos analistas, todos los verdaderos hombres de poder en Estados Unidos. Todo esto que yo les acabo de decir, lo saben muy bien. Y cuando las cosas se ponen así, la guerra para ellos se vuelve una bendición, es la salvación. Eso es algo que aprendieron muy bien de los ingleses, que en política literalmente viven de confundir, dividir, sembrar discordia y odio, crear caos y desarrollarlo hasta desembocar en una guerra. Es la receta inglesa de toda la vida, que en realidad es la receta diabólica, tal como lo explico en la siguiente tabla. Polarización igual división igual acción diabólica. Pero, ¿qué es una acción diabólica? La palabra diablo deriva de un verbo griego antiguo, el verbo diaballo, que significa separar, dividir, y se opone a símbolo del verbo simballo, que significa unir. En el latín eclesiástico, la palabra diabolus recoge el resto de los significados originales que provienen del griego diablo, porque no se trata solamente de división. Diabolos es alguien que además es alguien que se atraviesa, se mete en el medio. En otras palabras, engaña, acusa, difama, siembra cizaña. Y en el caso del Medio Oriente, la receta de la discordia, la receta diabólica fue con esa que los ingleses diseñaron junto a los franceses la división de los diferentes países del Medio Oriente, a la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Y me refiero a la historia de los acuerdos de repartición de los países, de esos países, contenidos en el Tratado Secreto Sykes-Picot de 1916, tratado que se hizo entre Inglaterra y Francia con el consentimiento del Imperio Ruso y el Reino de Italia para definir sus influencias, sus respectivas esferas de influencia y control en una eventual partición de los restos del Imperio Romano una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Y hablo de eventual partición porque estamos hablando todavía de 1916 y la Primera Guerra no terminó hasta 1918. Guerra que tuvo, entre otros resultados, justamente la caída de ese imperio otomano, el cual controlaba un inmenso territorio, señores. Un territorio que se extendía desde las fronteras meridionales en Europa del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, hasta las afueras de Viena, en Austria y Hungría, en Moldavia y Ucrania y en parte de Polonia. Todo esto en el norte y hasta Yemen y Eritrea en el sur y desde Argelia en el oeste, eh, en todo el norte de África o en casi todo el norte de África hasta Azerbaiyán en el este, en Asia Central. Y a esto súmenle el control casi total de los Balcanes, el Medio Oriente, el Levante.
Era un imperio notablemente extenso. Y todo eso se disolvió a partir de 1918 y por lo tanto quedó a la disposición de Inglaterra, Francia, Rusia e Italia para una repartición acordada de lo que ahora en adelante serían colonias o protectorados de hecho, sin importar cuál fuese al fin y al cabo la denominación del mandato que se ejercía sobre estos desgraciados territorios. El acuerdo, como tal, dividió las provincias otomanas fuera de la península arábiga en áreas de control e influencia inglesa o francesa. Y la demarcación entre ambas influencias la establecía la línea Sykes-Picot. Y aquí tienen el mapa donde pueden ver que se le otorgaba a Inglaterra en amarillo y anaranjado el control de lo que hoy es el sur de Israel, Palestina, Jordania y el sur de Irak. Y una pequeña zona adicional que incluía el puerto de Haifa. Eso para poder disponer de acceso al Mediterráneo. Y a Francia, en dos tonalidades de azul, se le otorgaba la parte norte, que comprendía el Líbano, Siria, Kurdistán y el sureste de Turquía. Eh, Estaba además la zona verde del sur de Turquía, que correspondía a los italianos, y la zona roja entre el oeste de Turquía y el Cáucaso, perdón, que correspondía a Rusia, al imperio ruso. La zona morada es internacional. Se supone que era internacional. La zona roja o color carne, si quieren, era para Rusia. Allí estaba Armenia, o parte de Armenia. Y estaba se llama, Constantinopla, que no aparece en el mapa. E Italia recibió, como ya dije, el sur de Anatolia, o sea, buena parte de Turquía. Pero eso fue por concesión de otro tratado, por cierto, porque hubo más de uno. Y aquí tenemos otro mapa, más claro, que ilustra sobre este acuerdo y sobre todos los acuerdos de 1916 y nos muestra mejor las extensiones involucradas y la diversidad de influencias. Y aquí tenemos otro sobre los bordes en disputa, porque inevitablemente la arbitrariedad, por no decir el abuso, genera este tipo de situaciones. Solo que nosotros sabemos que se trata de arbitrariedades y abusos aplicados a propósito para generar tensiones geopolíticamente aprovechables. Porque además, señores, no se trata solamente de recursos y petróleo, sino de pasos, de rutas, de ubicaciones estratégicas. Pregúntenle a los chinos con su proyecto de la nueva ruta de la seda, pero pregúntenle a cualquiera cuánta importancia tienen las rutas en esa parte del mundo desde tiempos ancestrales y cómo las mismas han definido tribalidades, estados, imperios, divisiones religiosas, étnicas, comerciales, de todo tipo. Por último, fíjense como en este mapa, la zona donde se encuentra Palestina es presentada como zona internacional, o sea, bajo control de un acuerdo multilateral. Y en contraste, ahora les pongo este, donde Palestina aparece claramente identificada. Y esto lo hago porque también los mapas contribuyen, mejor dicho, contribuyen más que ningún otro elemento a conformar las percepciones. De todos modos, aquí lo importante a destacar es que dos señores, uno inglés y el otro francés,
en el más absoluto secreto, se sentaron en una mesa sobre un mapa y juntos se pusieron a decidir el destino de todas estas regiones, que luego se transformarían en naciones, sin tomar en cuenta en lo más mínimo la historia, los antecedentes, la tradición, la cultura, las costumbres, las necesidades, las usanzas, las rutas, los pasos, los puertos marítimos y terrestres, eh, la diversidad étnica y cultural, las relaciones históricas entre diversas etnias o grupos. Nada de eso se tomó en cuenta. Solo se tomaron en cuenta los intereses materiales y geopolíticos de ambas potencias, Inglaterra y Francia. Eso era lo único importante y nada más. Y el resultado fue que a partir de este acuerdo y con el pasar del tiempo, se crearon naciones que en el fondo son artificiales y que además parece que hubiesen sido divididas a propósito para crear infelicidad, frustración, humillación, sentido de injusticia y problemas de abastecimiento y problemas sociales, todo para crear caos y todo hecho a propósito, porque esos dos señores más o menos aplicaron la siguiente fórmula: lo que había que unir fue dividido y lo que había que juntar fue separado. Y esto no fue por ignorancia, fue adrede y fue diabólico en el sentido semántico más completo de la palabra. Querían naciones descompuestas de entrada para poderlas dominar mejor. Es la aplicación de la receta inglesa, una vez más. Y esta es, mis amigos, es nada más y nada menos que la raíz del mal que agobia al Medio Oriente hasta el sol de hoy. El mal había sido sembrado hace 108 años. Solo había que esperar. Y cuando los mismos ingleses aprobaron la creación de Israel justamente en esa zona, estaban aplicando su receta ya en forma concentrada, casi sádica, al máximo de la eficacia para impedir para siempre la posibilidad de que hubiese concordia y paz, y así activar un proceso de tipo escatológico que debería llevar a una guerra infinita, como dicen los neocons, pero lo decían también los conservadores de aquella época, una guerra infinita para provocar el final del tiempo y que deberá llegar hasta el final del tiempo. Esta no es una idea de los neocons. Los neocons son la última encarnación de esta idea, de la misma forma como son la última encarnación de esta idea todos estos grupos mesiánicos y sionistas, sean cristianos y sean judíos, pero esa idea viene de esa época y viene desde antes, desde mucho antes, pero eso lo voy a tener que explicar en otros videos, porque estamos hablando de verdad ya de una historia que, que se transmite, que dura siglos y que comenzó hace siglos y que comenzó con la caída y la crisis de la Iglesia Católica misma, ¿no? Que no es que comenzó recientemente, señores. La crisis de la Iglesia Católica no comenzó con el Concilio Vaticano II, señores imbéciles. Por favor, señores, déjenme esa imbecilidad de que la crisis de la Iglesia Católica comenzó con el Concilio Vaticano II. No sean tan ridículos, no sean tan ignorantes, señores. Vuelvan a la escuela, vuelvan a primaria, vuelvan a preparatorio, vuelvan a trabajar primero con plastilina, señores, antes de decir semejantes estupideces. El Concilio Vaticano II no es el origen de la crisis de la Iglesia.
es una expresión más de la crisis profunda de la iglesia. Pero esa crisis comenzó mucho antes, ya en el siglo XIX. Esa crisis había alcanzado un grado realmente preocupante. Pero esa crisis se origina a raíz de hechos históricos que comienzan en el siglo XIII, señores, para que vayan haciéndose una idea de cuánto hay que estudiar para poder hablar con propiedad. Bueno, sigamos. Y me disculpan este desahogo. Pero bueno, volvamos a lo de la guerra infinita. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la guerra infinita no es una misión de los neocons, es una misión luciferina, que los ingleses siglos antes asimilaron a la perfección hasta convertirse en los maestros. Y luego ese veneno se lo inocularon a los Estados Unidos. Por eso muchos padres fundadores con experiencias de orden esotérico o ocultista, bueno, muchísimos de ellos eran masones, pues viendo y asimilando toda la trama y subtramas del nacimiento de su nación, eh, querían el aislacionismo para los Estados Unidos. ¿Y por qué lo querían ese aislacionismo para su nación? Porque sabían que la nación había nacido con esa ponzoña adentro. Historias no contadas, mucha historia que no ha sido contada debidamente. Comenzando por la de los Estados Unidos. Y me dan risa aquellos que se la dan de que conocen la historia de los Estados Unidos. Háganme el favor. Bueno, volvamos una vez más a la actualidad y a lo que es y a lo que significa este concepto de guerra infinita en la actualidad. ¿Por qué? Porque no se trata de un mero lema, se trata de un anuncio, es casi una promesa, o mejor dicho, es una promesa de cómo deberán ser los tiempos de ahora en adelante hasta el final, hasta el Armagedón, hasta el mismísimo final de los tiempos, porque la conciencia dominante en todos estos grupos mesiánicos que les he descrito en esta serie y en los neocons es una conciencia escatológica, apocalíptica, que debe dedicarse a acelerar la llegada del final de los tiempos para acelerar la llegada del Mesías o del anticristo, o veamos, porque un momento, ¿no será que los judíos no saben que a lo mejor lo que ellos creen que será su Mesías en realidad será el anticristo? Porque eso es algo que afirman los cristianos no ahora, sino desde hace siglos. Los judíos esperan y esperan su Mesías, pero cuidado y se les cuela el anticristo. Y esta no es ninguna idea, esta es una idea bien expuesta hace ya tiempo. Señor judío, cuidado, cuidadito, y su Mesías, el que tanto espera, al final no resulta ser el anticristo. ¿Y por qué se dice esto? Porque el anticristo será la parodia de Cristo. No se presentará como una bestia furiosa, un Moloch dispuesto a destruir, a devorar a la humanidad. No, no, no. Todo lo contrario. El anticristo se presentará como un Mesías que es todo luz, todo amor,
que además va a juntar a todo el género humano, a todas las religiones, junto con el planeta como ser viviente, todo en una sola religión. Así será el anticristo. Y la mayoría de la humanidad va a quedar seducida, babeada, conquistada por él. Por eso digo que cuando repartieron al Medio Oriente de esa manera y luego crearon a Israel, era Lucifer el que estaba moviendo sus piezas para colocarse mejor a la espera del encuentro final del Armagedón. Y yo no soy el único que cree esto, señores. Hay otros que dicen exactamente lo mismo, pero todos pertenecen al campo esoterista, en el cual no quiero meter mi canal por los momentos, ni creo que lo vaya a hacer en el futuro. Las redes sociales son lo más opuesto a lo que debería ser un canal de observación y comunicación entre esoteristas. Y si además le agregas inteligencia artificial a la gestión, lo que haces es aniquilar la posibilidad de comunicación entre campos energéticos terrenales y sutiles. Más bien es como si fumigases para siempre la frontera energética etérica para que nunca vuelva a resurgir y el hombre por fin quede aislado del continuum que llega hasta el plano divino. En otras palabras, estamos hablando de la función diabólica, dividiendo también, a planos de la existencia y las potencialidades que pueden existir o surgir entre ellos, porque sí pueden entrar en contacto. Por ejemplo, eh, las potencialidades que pudiesen darse en el campo de lo angelical o con otros eh, seres de transición, que sobre todo residen en el ámbito de lo preternatural y que muchos son custodios de la naturaleza como obra divina, sagrada, creada según un logos, un verbo secuencial, que implica también un orden, una jerarquía, una conexión armónica indispensable para la conservación del continuum Dios, naturaleza, hombre. Mejor no sigo. Podría seguir creando por horas, pero debo detener. Bueno, mis amigos patrocinantes, es todo por hoy. Gracias por la atención hasta el final. Manténganse humanos, comuniquen, reflexionen, mediten y recen. Aprendan a rezar, aprendan a reflexionar y meditar. Aprendan la diferencia entre reflexión y meditación. Eh, y que Dios me los bendiga.